Cuando pienso en los días de caza que viví en mi juventud, me vienen recuerdos de amistad, de esfuerzo físico y de respeto por la montaña. Sin embargo, hay uno en particular que nunca he podido relatar con ligereza. Fue un viaje que hicimos hace más de 15 años, en un rincón apartado de la Sierra Madre Oriental. Íbamos 3 hombres, mi primo Ernesto, un vecino de nombre Hilario y yo. Nuestro plan era pasar 5 días en lo profundo del monte, siguiendo rastros de venado y aprovechando la temporada seca. En aquel entonces solíamos salir temprano de la comunidad, cargar provisiones básicas y caminar hasta internarnos lo suficiente para no toparnos con nadie. El trayecto se volvía pesado a medida que dejábamos atrás los caminos de terracería y nos adentrábamos en senderos apenas marcados. Aquella ocasión el aire era seco, con olor a tierra quemada por el sol, y las ramas crujían con cada paso. Habíamos escuchado que en esa región se encontraban ejemplares grandes, pero también circulaban rumores extraños. Algunos lugareños decían que no era recomendable quedarse a dormir cerca de un cañón que todos conocían como el Encajonado. Según contaban, ahí se escuchaban voces entre las paredes rocosas, como si alguien respondiera a tus llamados. Nosotros tomamos esos comentarios como simples advertencias de la gente mayor que siempre busca asustar a los forasteros. El primer día transcurrió sin incidentes. Armamos un campamento sencillo, compartimos un guiso que Ernesto había preparado y pasamos la noche cerca de una fogata improvisada. Solo cuando el silencio del monte se hizo más profundo, notamos algo raro. Se escuchaba un golpeteo lejano, como si alguien estuviera tallando piedras o troncos. Pensamos que podía tratarse de un eco, porque el cañón estaba a unas horas de distancia. De todos modos, preferimos no mencionarlo demasiado. Al segundo día nos internamos en un valle más cerrado. El sol apenas llegaba al suelo, y el aire se volvía más fresco. Seguimos huellas de venado, pero eran viejas. Alrededor del mediodía encontramos restos de fogatas antiguas, lo que nos indicó que alguien había estado cazando por ahí, aunque no sabíamos cuándo. Hilario comentó que tal vez eran rastros de personas que no querían compañía, lo cual no era raro en aquellas tierras, donde abundaban cazadores furtivos. Por la tarde decidimos instalarnos en un punto cercano a un arroyo. La corriente era débil, pero suficiente para rellenar las cantimploras. Cuando cayó la noche y encendimos la fogata, escuchamos de nuevo ese golpeteo extraño. Esta vez era más cercano, y no parecía tener un ritmo natural. Ernesto frunció el ceño y dijo que le recordaba a alguien marcando señales con rocas. Lo ignoramos durante un rato, hasta que Hilario señaló hacia la ladera opuesta. En lo alto se veían pequeñas luces, como si varias personas caminaran con lámparas. El detalle es que en esa parte del monte no había caminos. La inquietud nos acompañó hasta el amanecer. Dormimos poco y con nervios. El tercer día amaneció con neblina, lo que nos obligó a retrasar la marcha. Cuando al fin se despejó, encontramos un rastro fresco de venado que seguimos cuesta arriba. Durante horas subimos entre piedras sueltas y arbustos espinosos, hasta llegar a una meseta que dominaba parte del cañón. Desde ahí la vista era impresionante, pero también pesada de sostener. El lugar estaba tan en silencio que podíamos escuchar el latido de nuestros corazones. En la orilla de esa meseta hallamos algo inesperado, un círculo de piedras negras, dispuestas con demasiado cuidado como para ser casualidad. Dentro del círculo había restos quemados, no de leña, sino de huesos. Algunos eran pequeños, quizá de aves, pero otros tenían un tamaño que nos resultó incómodo mirar. Ernesto murmuró que aquello no era cosa de cazadores comunes. Hilario sugirió que lo dejáramos y siguiéramos adelante, pero ninguno de nosotros podía quitarse de la cabeza la idea de que habíamos llegado a un sitio usado con otros fines. De pronto escuchamos pasos a lo lejos. No eran animales, pues el ritmo era demasiado firme. Nos escondimos entre matorrales y desde ahí vimos a 3 figuras descender lentamente por la ladera. Llevaban ropa oscura, no cargaban armas visibles, pero sí una especie de bultos en la espalda. No hablaban entre sí, y caminaban como si supieran exactamente a dónde iban. Los vimos detenerse cerca del círculo de piedras,
dejar lo que traían y encender un fuego bajo. No nos atrevimos a movernos hasta que oscureció. Apenas se encendieron las primeras estrellas, las figuras comenzaron a cantar en un tono bajo y repetitivo. Sus voces resonaban en las paredes del cañón como si fueran muchas más. En ese momento comprendimos que estábamos ante algo muy distinto a lo que habíamos imaginado al planear nuestra cacería. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración para que no nos descubrieran. El canto se prolongó varios minutos, hasta que fue interrumpido por un sonido que heló la sangre, un grito ahogado que no provenía de ninguno de ellos. Parecía venir desde el interior del cañón, como si alguien estuviera atrapado bajo la tierra. Las figuras se inclinaron hacia el fuego y arrojaron los huesos que llevaban en sus bultos. El humo que salió tenía un olor rancio, insoportable, como de carne vieja quemada. Hilario temblaba. Ernesto me miraba como esperando una señal. No podíamos quedarnos más tiempo allí. Nos retiramos despacio, cuidando no hacer ruido, y caminamos hacia el campamento. Esa noche no encendimos fogata, nos limitamos a cubrirnos con mantas y esperar. Sin embargo, cerca de la medianoche, volvimos a ver las luces moviéndose entre los árboles. Parecía que nos estaban buscando. A la mañana siguiente decidimos abandonar la cacería. La incomodidad era demasiado grande. Empacamos en silencio y comenzamos a descender. El camino de regreso se sintió más largo que la ida. A cada paso mirábamos hacia atrás, convencidos de que alguien nos seguía. En un tramo estrecho del sendero encontramos marcas en los troncos, símbolos tallados con navaja. Eran figuras geométricas, algunas semejaban cruces incompletas, otras eran más difíciles de interpretar. Cuando llegamos al arroyo donde habíamos acampado la segunda noche, vimos algo que nos detuvo en seco. Nuestra fogata apagada había sido removida. Alguien había colocado piedras en forma de círculo y, en el centro, había dejado huesos calcinados. Reconocí la forma de un cráneo pequeño, quizás de un animal, aunque en ese momento ninguno quiso examinarlo a detalle. Era una advertencia. Decidimos apresurar la marcha y salir del monte ese mismo día. Avanzamos sin detenernos a comer, solo bebiendo agua de vez en cuando. Ya cerca de la salida del cañón, escuchamos nuevamente ese golpeteo metálico, esta vez más fuerte y claro. Venía de varios puntos a la vez, como si nos rodearan. Ernesto me dijo en voz baja que no volteara, que siguiéramos caminando. Así lo hicimos, hasta que por fin alcanzamos el camino de terracería y dejamos atrás la montaña. Los días siguientes fueron extraños. Al regresar a la comunidad, intentamos hablar de lo ocurrido, pero cada uno lo recordaba de manera distinta. Hilario aseguraba que las figuras no eran 3 sino 5, y que entre sus cantos se escuchaban nombres. Ernesto insistía en que las luces nos siguieron hasta casi la salida, aunque yo no lo vi. Lo único en lo que coincidíamos era en el olor de aquel humo y en el miedo profundo que nos acompañó durante horas. Con el tiempo, la experiencia se convirtió en un secreto entre nosotros. Nadie más en el pueblo lo supo, y juramos no volver al encajonado. Sin embargo, años después encontré un libro de antropología que mencionaba prácticas de grupos aislados en la Sierra Madre. Describía rituales para invocar voces en cañones cerrados, usando huesos y fuego. No eran sectas modernas, sino costumbres heredadas de generaciones. Algunos las usaban para pedir lluvias, otros para contactar a los muertos. Al leerlo, comprendí que lo que vimos no era un simple capricho de forasteros, sino parte de algo más antiguo. Lo inquietante es que en el libro se advertía que aquellos rituales nunca debían ser observados por extraños, pues se creía que quien lo hacía quedaba marcado por las voces del cañón. Desde entonces no he vuelto a internarme en esa sierra. Cada vez que alguien me invita a cazar por esa región, me excuso. Tal vez nunca sepa qué escuchamos exactamente esa noche, pero el recuerdo basta para mantenerme lejos. No siempre fui cazador de tiempo completo, pero crecí rodeado de hombres que conocían los secretos del monte. Mi padre y mis tíos se dedicaban a ello como forma de sustento y de tradición.
Entre todas las historias que escuché de niño, hubo una que me marcó más que cualquier otra, porque no la escuché de terceros, sino que la viví. Fue en una expedición de caza de jabalíes que realizamos en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León, en un terreno quebrado, lleno de cañadas y encinos retorcidos. Éramos 4 aquella vez, mi padre, 2 amigos suyos y yo, con apenas 20 años. Íbamos con perros entrenados, escopetas y machetes. Habíamos salido muchas veces sin incidentes, salvo los peligros normales de enfrentar animales salvajes. Pero en esa ocasión el paisaje tenía un aire distinto. No lo noté de inmediato, fue algo que se fue acumulando, una sensación de que el monte no estaba en calma. La primera jornada transcurrió entre rastros viejos y cansancio. Caminamos hasta encontrar un sitio donde acampar, un claro junto a un arroyo seco, rodeado de encinos que crujían con el viento. Al caer la tarde, mi padre me pidió que fuera con él a revisar un sendero. Avanzamos apenas unos metros cuando encontramos cruces hechas con ramas, clavadas en el suelo. No parecían simples marcas de cazadores. Tenían figuras atadas con hilo, como pequeños muñecos. Mi padre las observó con seriedad. Dijo que mejor siguiéramos adelante y no tocáramos nada. Regresamos al campamento y no mencionamos lo que vimos frente a los otros. Esa noche, mientras los perros dormían inquietos, escuchamos pasos alrededor. Pensamos que era algún animal, pero nunca logramos ver nada. El segundo día los perros encontraron rastro fresco de jabalí. La persecución nos llevó ladera arriba, hasta un sitio donde el suelo estaba lleno de huellas cruzadas. Era como si varios animales hubieran corrido en círculos, confundidos. Los perros se alteraron, ladraban hacia una barranca cubierta de sombra. Cuando nos acercamos, encontramos restos de fogatas recientes, con pedazos de tela chamuscada. Había huesos también, pero no de animales de caza. Uno de los amigos de mi padre, un hombre rudo llamado Celestino, comentó que podían ser restos de cabras sacrificadas. Sin embargo, mi padre me susurró al oído que esos huesos eran demasiado largos, que podían ser de otra cosa. Preferí no preguntar más. El ambiente se volvió pesado. A media tarde notamos que alguien más estaba en el monte. No lo vimos directamente, pero escuchamos silbidos, no como los de un ave, sino como llamadas entre personas. Los perros se erizaban y gruñían hacia la espesura. Decidimos no separarnos en lo que restaba del día. Al caer la noche, nos reunimos alrededor de la fogata. Los hombres hablaban en voz baja, planeando acortar el viaje y regresar al día siguiente. Yo no opiné, pero dentro de mí también quería salir de ahí. Sin embargo, cerca de la medianoche, los perros comenzaron a ladrar furiosos. Iluminamos con lámparas y vimos figuras moverse entre los árboles. Eran sombras rápidas, pero lo suficiente para distinguir que no eran animales. Caminaban erguidos, pero en silencio absoluto. Los perros quisieron lanzarse, pero mi padre los retuvo. En ese instante escuchamos un canto bajo, repetitivo, que provenía del barranco. Era un murmullo que parecía arrastrar palabras en otra lengua. La fogata chisporroteaba mientras nosotros nos mirábamos sin saber qué hacer. Nadie disparó, nadie gritó. Solo esperamos. Las sombras desaparecieron tan rápido como habían aparecido, y el canto se fue desvaneciendo. A la mañana siguiente encontramos marcas alrededor del campamento, símbolos dibujados con carbón en las rocas. No entendíamos su significado, pero parecían hechos a propósito para rodearnos. No era casualidad. Decidimos abandonar la cacería. Empacamos a toda prisa y comenzamos a descender por un sendero conocido. Los perros estaban inquietos, olfateando constantemente, como si algo nos siguiera. En un punto del camino, uno de ellos se detuvo frente a una hendidura en la roca y no quiso moverse. Cuando intentamos jalarlo, empezó a aullar con un tono que nunca había escuchado en un animal. Al mirar dentro de la hendidura vimos figuras colgadas, muñecos de ramas, similares a los de la primera noche, pero mucho más elaborados. Tenían pedazos de piel de animal pegados, quizá de conejo o cabra, y estaban amarrados con tiras de cuero.
Celestino maldijo en voz baja y quiso arrancarlos, pero mi padre lo detuvo. Dijo que mejor siguiéramos de largo, que esas cosas no eran para nosotros. Seguimos caminando durante horas, sin detenernos a descansar. A cada tanto escuchábamos los silbidos otra vez, siempre a lo lejos, como si nos escoltaran. Era desesperante porque nunca podíamos ver quién los producía. El monte, que tantas veces había recorrido con confianza, ahora se sentía ajeno y hostil. Al llegar a un claro más abierto, encontramos una especie de altar improvisado. Estaba hecho con piedras apiladas, y sobre ellas había restos de animales desollados. Había velas negras apagadas, clavadas en la tierra, y un cuenco con lo que parecía sangre seca. Lo vimos solo unos segundos antes de seguir corriendo, con la certeza de que habíamos cruzado por un lugar prohibido. Los perros iban adelante, tirando de las correas. De pronto uno de ellos, el más viejo, cayó fulminado. No tenía heridas ni señales de ataque. Simplemente se desplomó. Eso terminó de romper nuestra calma. Dejamos el cuerpo ahí mismo y aceleramos la marcha hasta salir del monte. Cuando llegamos al poblado más cercano, mi padre habló con un anciano que conocía la región. Le contamos lo que habíamos visto, sin entrar en detalles demasiado explícitos. El anciano nos escuchó con paciencia y luego nos dijo que en esas cañadas vivían grupos que practicaban brujería desde generaciones pasadas. No eran sectas modernas, sino familias que mantenían tradiciones oscuras para proteger su territorio. Comentó que los silbidos eran señales, y que los muñecos eran amuletos de advertencia. Según él, habíamos sido observados desde el principio y nos habían permitido irnos solo porque no los confrontamos. Esa explicación nos dejó fríos. Comprendimos que si hubiéramos actuado con violencia, quizá no habríamos regresado. Desde entonces, nunca volvimos a cazar en esa región. Cada vez que alguien menciona ir a esas sierras, prefiero callar y cambiar de tema. Con el paso de los años, lo que más me impresiona no es lo que vimos, sino lo que sentimos. El miedo de ser observados constantemente, de escuchar esos silbidos invisibles, de saber que había ojos siguiéndonos desde la sombra. No se trató de un encuentro con fantasmas, sino con personas de carne y hueso, lo que lo hace aún más perturbador. Hoy, cuando pienso en aquella experiencia, me pregunto cuántas veces otros cazadores habrán cruzado sin saberlo por territorios como ese, creyendo que solo persiguen animales, sin imaginar que hay prácticas antiguas aún vivas, ocultas entre los encinos y las cañadas. Durante muchos años participé en expediciones de caza en distintas regiones de México. Algunas fueron tranquilas, otras peligrosas, y unas pocas me dejaron recuerdos que todavía hoy me resultan difíciles de explicar. Esta historia ocurrió en la Sierra de Durango, una zona de montañas espesas donde abundan los pinos y barrancas que parecen no tener fin. Íbamos un grupo reducido, solo 3, mi amigo Salvador, su cuñado Ricardo y yo. Nuestro objetivo era cazar venados. Era temporada permitida y contábamos con permisos en regla. Planeamos un viaje de 5 días, llevando víveres, armas y tiendas ligeras. No era la primera vez que entrábamos en esa sierra, pero sí la primera que decidíamos explorar un paso poco transitado, al que los lugareños llamaban el portezuelo del aire. Se decía que el viento allí nunca cesaba, incluso en las noches más calmadas, y que los cazadores preferían evitarlo. El primer día fue de reconocimiento. Caminamos largo rato por veredas estrechas, cruzamos arroyos y ascendimos hasta encontrar un claro donde instalar nuestro campamento. El lugar parecía seguro, aunque desde que llegamos noté un detalle extraño: no había rastros de animales cerca. Ni huellas recientes ni excremento. Salvador lo atribuyó a que estábamos en una zona más elevada, pero a mí me pareció inusual. Al caer la tarde, mientras preparábamos la fogata, el viento comenzó a soplar con fuerza. Venía desde el cañón y se colaba entre los árboles, produciendo un silbido continuo. Esa primera noche fue incómoda, no solo por el frío, sino por la sensación de que el viento llevaba consigo murmullos. Ricardo dijo en tono de broma que parecía que alguien nos hablaba desde lejos.
Yo me limité a escuchar, pero no pude dormir bien. El segundo día salimos temprano siguiendo un sendero que bordeaba el cañón. La vista era imponente, con precipicios que daban vértigo. En un punto del camino encontramos una serie de piedras apiladas en forma de torres pequeñas. Había al menos 6 de ellas, colocadas con cuidado, cada una con una rama atravesada arriba, como una especie de señal. No eran simples marcas de caminantes, tenían un aire ritual. Salvador sugirió que podían ser mojones para marcar territorio. Ricardo, en cambio, comentó que había escuchado historias de cazadores que se encontraban con señales semejantes, y que lo recomendable era dar media vuelta. Pero ya habíamos avanzado demasiado, y decidimos continuar. Al mediodía encontramos huellas frescas de venado. Los perros las siguieron con entusiasmo hasta un valle estrecho cubierto de pinos. Justo allí, mientras rastreábamos, nos topamos con un detalle inquietante: en el tronco de un árbol grande había un símbolo tallado. Era un círculo con una cruz incompleta en el centro. Lo rodeaban líneas curvas, como ondas. No era un dibujo improvisado, sino algo grabado con intención y fuerza. Sentí un malestar inmediato, pero traté de no mostrarlo. Seguimos adelante, aunque el entusiasmo había disminuido. Esa tarde no conseguimos presa. Cuando regresamos al campamento, nos dimos cuenta de que algo había cambiado. Una de las torres de piedra que habíamos visto en el camino ya no estaba en pie, y en su lugar había ramas rotas formando otra figura. Como si alguien hubiera querido mostrarnos que estábamos siendo observados. Esa noche, el viento fue aún más fuerte. La fogata apenas se mantenía encendida, y los murmullos parecían intensificarse. Ricardo dijo en voz baja que juraba haber escuchado su nombre entre el silbido. Yo también lo había sentido, aunque no lo confesé en ese momento. Salvador se mostraba nervioso, revisando su escopeta a cada rato. En la madrugada, mientras el fuego se apagaba, escuchamos pasos alrededor del campamento. No eran de animales, sino de personas. Al iluminar con la lámpara no vimos nada, pero los perros gruñían hacia la oscuridad. No dormimos más esa noche. El tercer día nos encontrábamos cansados y tensos. Aún así, decidimos internarnos un poco más en el portezuelo. Avanzamos por una vereda estrecha que bordeaba el cañón. En un punto encontramos restos de velas negras derretidas en una roca. Alrededor había plumas chamuscadas y manchas oscuras. Era evidente que alguien realizaba rituales en ese sitio. Ricardo estaba pálido. Salvador insistió en continuar, aunque su voz denotaba inseguridad. Fue entonces cuando escuchamos un sonido extraño desde lo profundo del cañón. No era viento ni murmullo. Era un canto grave, repetitivo, como voces entonando en conjunto. Retumbaba en las paredes de la montaña, haciendo lo imposible de ubicar con precisión. Nos quedamos paralizados, escuchando. Los perros se acurrucaron, gimiendo, como si no quisieran avanzar más. Yo sentí un frío que no provenía del clima, sino de algo más profundo. Comprendí que habíamos llegado demasiado lejos. Decidimos retroceder de inmediato. No dijimos nada, solo dimos la vuelta y comenzamos a caminar con rapidez. El viento arreciaba, como si nos empujara hacia adelante. En el trayecto notamos que las torres de piedra habían cambiado de lugar. Algunas estaban derrumbadas, otras se habían multiplicado. Era imposible que alguien las hubiera movido en tan poco tiempo sin que lo viéramos. Al llegar al campamento encontramos desorden. Nuestras mochilas habían sido revisadas, aunque nada faltaba. La tienda de Ricardo estaba parcialmente caída, y junto a la fogata había símbolos trazados en la tierra, similares al que vimos en el tronco. Nadie dijo palabra. Solo empacamos lo esencial y decidimos abandonar el sitio antes de que oscureciera. Comenzamos a descender por el sendero de salida. El viento seguía soplando con fuerza, trayendo consigo los murmullos. A veces parecía que eran varias voces hablando a la vez, otras que era una sola repitiendo palabras incomprensibles. La sensación de ser observados era insoportable. En un tramo estrecho del camino, escuchamos claramente que alguien nos seguía.
Los pasos eran firmes, sincronizados con los nuestros. Al voltear no vimos a nadie, pero el sonido continuaba. Salvador apuntó con su escopeta hacia el vacío, pero yo le pedí que no disparara. Sentía que hacerlo podía empeorar la situación. Al llegar a una curva, vimos algo que nos heló la sangre, una figura alta, inmóvil, de pie entre los árboles. Estaba cubierta con un manto oscuro, y en la mano sostenía un bastón. No se movía, no hablaba. Solo permanecía allí, observándonos. Los perros se encogieron, lloriqueando. Decidimos no acercarnos. Rodeamos el sitio lo más rápido posible y seguimos caminando. Cuando nos atrevimos a mirar atrás, la figura ya no estaba. Avanzamos durante horas sin detenernos. La noche nos alcanzó, y con ella los cantos volvieron. Esta vez eran más claros, más intensos. Resonaban en el aire como si nos rodearan. Ricardo comenzó a rezar en voz baja, y Salvador caminaba con el arma lista, aunque nunca disparó. Yo solo pensaba en salir con vida. Finalmente, cerca del amanecer, alcanzamos un camino de terracería que nos condujo fuera del portezuelo. El viento se calmó en cuanto dejamos atrás el cañón. Fue como si hubiéramos cruzado un límite invisible. Exhaustos, nos desplomamos en el suelo, agradeciendo estar fuera. En los días siguientes, cada uno tuvo sueños extraños. Yo soñaba con torres de piedra que se derrumbaban solas. Ricardo soñaba con voces que lo llamaban por su nombre. Salvador confesó que veía la figura del manto cada vez que cerraba los ojos. Poco a poco esos sueños se fueron apagando, pero ninguno de nosotros volvió jamás al portezuelo del aire. Con el tiempo, investigué lo que pudimos haber presenciado. Encontré referencias en libros locales a antiguos grupos que realizaban ceremonias en cañones donde el viento amplificaba los sonidos. Creían que esas corrientes de aire eran portales para comunicarse con espíritus de la montaña. Las torres de piedra eran parte de esos rituales, representaban guardianes que protegían el paso. Comprendí que lo que escuchamos no fue producto de nuestra imaginación. Quizá no nos hicieron daño porque no cruzamos más allá de un límite que ellos habían marcado. Pero la sensación de haber estado tan cerca de algo que no debíamos presenciar nunca se ha borrado. Hoy, cuando alguien menciona cazar en Durango, pienso en aquel viento interminable, en los símbolos grabados en los troncos y en esa figura inmóvil que parecía esperar en la vereda. Prefiero callar. Porque no sé si al hablar demasiado de ello vuelva a traer a mi mente esas voces que parecían susurrar desde lo más profundo de la sierra. Cuando pienso en mis años como cazador, hay un recuerdo que no logro enterrar. No tiene que ver con apariciones fantasmales ni con animales salvajes, sino con un encuentro inesperado que me hizo entender lo vulnerable que se puede ser en el monte. Fue hace más de 2 décadas, en un viaje que hicimos a la zona serrana de Guerrero. Éramos 5 hombres de distintas edades, conocidos de la comunidad. Habíamos planeado la expedición con semanas de anticipación, 3 días completos para rastrear venados y jabalíes, dormir en campamentos improvisados y recorrer parajes que pocos se atrevían a visitar. El grupo lo formaban mi compadre Julián, sus 2 hermanos menores, un primo lejano y yo. Todos teníamos experiencia en la caza, así que no íbamos confiados, pero tampoco nerviosos. Salimos temprano, atravesando veredas que se estrechaban cada vez más entre laderas cubiertas de maleza. El monte olía a humedad, con un eco constante de aves y grillos. Durante la primera jornada no pasó nada fuera de lo común. Encontramos huellas viejas, seguimos rastros poco claros y finalmente acampamos junto a un arroyo. Encendimos una fogata pequeña, cenamos tortillas con frijoles y pasamos la noche contando anécdotas. La segunda jornada empezó con un detalle que nos llamó la atención. Cerca del arroyo, alguien había dejado marcas en la tierra, huellas humanas, recientes, demasiado cercanas al campamento. No eran de ninguno de nosotros, porque las botas eran distintas. Las seguimos por unos metros hasta perderlas entre la maleza. No le dimos demasiada importancia, aunque sí comentamos que probablemente había otros cazadores en la zona.
Ese día avanzamos más profundo en la sierra. Cruzamos quebradas, rodeamos riscos y encontramos un paso angosto que nos llevó a un valle escondido. Allí todo estaba más callado. No se escuchaban aves ni insectos. El silencio nos puso incómodos, pero el sitio era ideal para pasar la noche. Armamos campamento en medio de unos pinos y nos turnamos para vigilar, como era costumbre cuando acampábamos lejos de casa. Durante mi turno escuché ruidos extraños, pasos firmes, ramas que se rompían, como si varias personas caminaran alrededor. Miré con la lámpara en mano, pero no vi nada. Los perros también estaban inquietos, olfateando y gruñendo hacia la oscuridad. Desperté a Julián para que me acompañara. Apenas lo hice, notamos una silueta moverse entre los árboles. Parecía un hombre, aunque se escabulló demasiado rápido. A la mañana siguiente encontramos cerca del campamento varias señales inquietantes, ramas cruzadas en el suelo, piedras apiladas formando pequeños montículos y hasta un pedazo de tela colgado de un tronco. No era basura ni casualidad. Alguien nos estaba marcando. Comentamos la situación con seriedad. Uno de los hermanos de Julián insistió en que se trataba de cazadores furtivos que querían intimidarnos para que nos fuéramos. Otro opinó que podían ser sembradores de amapola o marihuana, lo cual era más peligroso. La discusión nos puso nerviosos, pero decidimos no marcharnos aún. Pensamos que si nos encontrábamos con ellos podríamos aclarar que no buscábamos problemas. Por la tarde seguimos rastros de jabalí, pero los perros se alteraban con facilidad, como si captaran otro olor. En un punto alto, desde donde se veía gran parte del valle, notamos humo en la distancia, demasiado denso para ser de una simple fogata de cazadores. Era humo de leña húmeda, lo que sugería un campamento improvisado o tal vez una quema. Regresamos con la idea de empacar al día siguiente. No queríamos un enfrentamiento. Pero esa noche las cosas se salieron de control. Estábamos en torno a la fogata, medio adormilados, cuando escuchamos un silbido agudo, repetido varias veces. No era un pájaro. ¿Era una señal? Luego, de inmediato, los perros comenzaron a ladrar con desesperación. Nos pusimos de pie y tomamos las armas. Desde la oscuridad llegaron piedras lanzadas hacia el campamento. Golpeaban el suelo y los troncos, sin dar en nosotros, como advertencias. Iluminamos con las lámparas y alcanzamos a ver sombras moviéndose entre los árboles. Eran varias, no podíamos contarlas. El silbido se repitió y después un silencio absoluto. Nadie disparó, nadie habló. Solo nos quedamos de pie, esperando. Finalmente las sombras se retiraron, pero el miedo quedó. Sabíamos que no podíamos pasar otra noche en ese sitio. A primera hora empacamos todo lo necesario y comenzamos a descender. El ambiente estaba cargado, como si en cualquier momento algo fuera a ocurrir. Caminamos en silencio, atentos a los alrededores. Los perros olfateaban sin cesar, y más de una vez se quedaron mirando hacia atrás con el pelo erizado. En el trayecto encontramos más señales. Árboles con marcas de machete, montones de ramas recién cortadas, huellas humanas que no pertenecían a ninguno de nosotros. Cada paso confirmaba que estábamos cruzando un territorio vigilado. En una vereda estrecha, a media ladera, escuchamos voces a lo lejos. Eran hombres, hablaban rápido, aunque no entendimos lo que decían. Sonaba como una discusión. Nos detuvimos, conteniendo la respiración. Al poco rato, las voces se apagaron. Decidimos cambiar de rumbo para evitar el encuentro directo, aunque eso nos obligó a atravesar una zona más complicada. El sol comenzó a ocultarse antes de que alcanzáramos la salida de la sierra. La penumbra aumentaba nuestra tensión. En un claro vimos algo que nos heló, un venado recién muerto, sin piel y colgado de un árbol. No era un animal cazado para aprovechar su carne. Estaba ahí como mensaje. Julián dijo en voz baja que no era buena señal. Nadie respondió. Solo seguimos caminando, con la certeza de que nos estaban observando. Poco después, los perros comenzaron a gruñir otra vez. Esta vez no hacia los lados, sino hacia el sendero de enfrente.
Y entonces lo vimos, un grupo de 3 hombres bloqueaba el camino. Estaban armados con machetes y escopetas viejas. Llevaban ropa sucia y rostros cubiertos con pañuelos. No dijeron nada. Solo nos miraban. Nos detuvimos a unos metros. Julián levantó la mano en señal de paz y explicó que solo éramos cazadores, que ya nos íbamos. Los hombres no respondieron. Se quedaron inmóviles unos segundos eternos, hasta que uno de ellos hizo un gesto con la cabeza, indicándonos que siguiéramos. Pasamos lentamente, con el corazón acelerado, cuidando de no darles la espalda demasiado pronto. Los perros se mantenían tensos, pero no ladraron. Cuando finalmente dejamos atrás el claro, apresuramos la marcha hasta que nuestros pies dolieron. Llegamos al poblado de madrugada, agotados y en silencio. Nadie quiso contar lo sucedido con detalle. Solo coincidimos en que habíamos tenido suerte de salir. Con los años, he reflexionado sobre aquel encuentro. No sé si los hombres que vimos eran narcotraficantes, sembradores o simples vigilantes de un terreno ajeno. Lo que sí sé es que su intención no era amistosa. Las señales, los ruidos en la noche, el venado colgado, todo estaba pensado para intimidar. Quizá decidieron no atacarnos porque vieron que no representábamos amenaza. Esa experiencia cambió mi manera de entender la caza. Antes pensaba que el mayor peligro estaba en los animales salvajes o en perderse en la montaña. Después comprendí que lo más arriesgado puede ser encontrarse con otros seres humanos en lugares donde nadie más escucha tus gritos. Hoy en día ya no me adentro en esas sierras. Prefiero cazar en zonas más controladas, aunque las presas sean menos abundantes. La libertad del monte se paga caro cuando entras en territorios que no te pertenecen. Y en el fondo sé que aquella noche, entre los silbidos y las sombras, estuvimos a un paso de no regresar jamás.